días, bienvenidos a Matadero 1. No es ningún secreto que en esta librería es verdadero devoción lo que sentimos por John Bilbao, como el pueblo de Amanece que no es poco por Fulner, o sea que estamos... Y también tenemos un poco aquí del pueblo de Amanece que no es poco, o sea que estamos muy contentos todos y muy dichosos de tenerte aquí y de presentar Matamonstruos, que además es la novela, es una novela total, de la que luego hablaremos, pero es una novela que cierra el ciclo del western iniciado en Basilisco y que prosigue con Araña. En estas novelas, John es un escritor de Ribadesella, de mediana edad, en la actualidad, que escribe las aventuras de John Dunbar, que es un vaquero del oeste americano. Y al escribir esas historias, en ellas va proyectando sus anhelos, sus frustraciones, sus miedos. Digamos que la causa siempre está en el presente, siempre está en John, y el efecto lo vamos a ver en el oeste. Desde Basilisco, estos personajes han ido avanzando, han ido progresando, más John Dunbar, porque en la ficción es más fácil avanzar y también más rápido. Hemos visto cómo John Dunbar se va haciendo más humano, se va llenando de matices, pero John también va haciendo frente a sus errores y dificultades, ¿no? Esto es el avance de ellos, que es lo que tenemos en Matamonstruos. Decía antes que me parecía una novela total en el sentido de que, aunque lo ideal, sobre todo porque vais a disfrutar muchísimo con esa lectura y no me gustaría que os la perdierais, sería leer los 3 libros, en realidad en Matamonstruos haces un buenísimo ejercicio de compilación, de resumen, tanto de Basilisco como de Araña, ¿no? Sabemos quiénes son los personajes, sabemos qué les ha pasado. Es un libro que prácticamente se lee por sí solo sin necesitar una explicación anterior. Pero no solamente resumes, contiene Matamonstruos estos 2 libros, sino que en Matamonstruos también está Los extraños, que es una novela, una historia que no tiene que ver nada con el oeste, que es una historia que les pasa a John y a su pareja de entonces, Caterina, cuando aún están juntos y antes de tener hijos, en la casa de Ribadesella, que ya veremos de esa casa, que es un personaje más de esta saga, en el cual vienen unos primos a hacer una visita muy incómoda y muy inquietante. Bien, pues este libro también está contenido en Matamonstruos, estos primos, estos personajes y esta historia también van a aparecer en la novela y con importancia. Pero no solamente están estos libros, porque es que en Matamonstruos también aparece Stromboli. No solamente porque la madre y John se van de vacaciones una temporada a una isla del Egeo, cerca donde se desarrolla el cuento que da título a este libro de cuentos, Stromboli, sino que incluso se iba a citar, ¿no? La madre le dice a John, aquí fue donde escribiste tal. Y así hilamos muy fino, diré que también en Matamonstruos está contenido Shakespeare y la ballena blanca, porque al fin y al cabo, Matamonstruos, toda la saga, pero especial aquí en el último lo explota, ya revienta, que es una reflexión sobre la producción creativa, ¿no? Sobre la ficción, y Shakespeare y la ballena blanca es una novela que precisamente va sobre eso. Así que, John, ¿cómo ha sido crear esta novela tan total, ¿no? que engloba tanta parte de tu producción? Bueno, buenos días y gracias por tus palabras y a todas vosotras y vosotros por venir. Antes de nada me gustaría decir que no sabes qué ilusión me hace presentar un libro aquí. ¡Ay, qué bien! A nosotros mucha. Pero un montón, o sea, en Matadero y la antigua Hanguren, o sea, yo considero que me formé como lector aquí, en este espacio. Recuerdo que en aquel rincón de allí estaban los libros de cine y me encantaba subir estas escaleras y rebuscar, porque estaba todo bastante desordenado. Sí, era parte de su encanto, ¿eh? Y vamos, sí, sin duda. Y todo muy abigarrado, ¿ves? Y que iba a decir que iba a acabar presentando un libro aquí, ¿no? Maravilloso. Respecto a cómo ha sido englobar todos estos libros anteriores, bueno, pues lo de Shakespeare y la ballena blanca no lo tenía yo presente, pero sí que tenía claro que
y me preocupaba un poco que al ser un cierre de trilogía, que eso pudiera desanimar a algunos lectores, que dijeran, joder, o sea, yo no me he leído ninguno de los anteriores, me da pereza, no, este me lo salto. Y quería que fuera un libro pues, independiente, autoconclusivo, que se pudiera leer aunque no hubieras leído absolutamente nada de ninguno de los anteriores. Entonces lo que hice fue releerme muy meticulosamente La mansión de William Faulkner, que es también la tercera parte de una trilogía, ¿no? La trilogía que Faulkner dedicó a la familia Snow. Y además con la particularidad de que entre el segundo libro y el tercero me dieron como 12 años. Es decir, ya los lectores tendrían muy olvidado lo que había sucedido. Entonces, con lápiz me releí la mansión, viendo cómo Faulkner unía, compaginaba las recapitulaciones con la información nueva, de manera que no quedara una narración grumosa, ¿no? Sino que todo, pues, que los ingredientes de la salsa ligaran bien, ¿no? Ese fue el modelo que tomé. Y luego lo de los extraños surgió sobre la marcha, sobre todo porque hay un personaje de los extraños que me gusta mucho, que es Virginia, que es el personaje del que menos se sabía, un personaje problemático y problematizante, como que pedía volver a salir a escena y se me ocurrió que podía ser bonito, que tuviera un segundo acto, ¿no? Y a lo mejor tiene un tercero en el futuro. Bueno, es que cada vez que aparece Virginia aparece la inquietud, esto es así. Vamos a hablar un poco de los dos personajes principales, tanto de John como de John Dunbar. Vamos a empezar por Dunbar, alias el basilisco, en cuya rabia arde sin consumirse, ¿no? Entonces voy a leer un párrafo del que a él le habla Lucrecia, que es su mujer, y creo que es una buena definición de él. Dice: ¿puedes explicarme, John, por qué tus sueños, tus fantasías son siempre menos felices que la realidad que habitas? Lo deseable, lo benéfico, ¿no es ansiar algo mejor que lo que tenemos? ¿Por qué todo has de interpretarlo como un vaticinio del desastre, como el prefacio de una historia calamitosa? Tu imaginación es más peligrosa que cualquier indio. Es una fuerza magnética y oscura que te arrastra a lo fantástico, hacia lo imposible, hacia tramas demasiado complicadas, hacia creer que las cosas son más complejas de lo que en realidad son. Y ella aún continuó. Se diría que contra tu imaginación nada puede la realidad, incapaz de desvelar la carencia de pretexto de todas esas fabulaciones. Y más incapaces son aún las palabras que yo te dedico, que para ti siempre van seguidas de un pero mudo. Te quiero, pero... deseo pasar el resto de mi vida a tu lado, pero... soy muy feliz de tener una hija contigo, pero... ¿por qué no te crees merecedor del cariño que recibes, de tu ración de bienestar? Y ella aún continuó, ahora con vacilación, bajando la mirada a las manos de John, que sostenía entre las suyas. Y si la inquietud que te envuelve como un manto pestilente, ese revolverte contra la bienaventuranza, no surge sino de una cobardía de carácter, temes el cambio, aunque suponga mejoría. Has tenido la mala fortuna de sufrir compañías toscas, poco recomendables, nada enriquecedoras. Has perdido amigos, has perdido un padre al día siguiente de haberlo conocido. Todo esto es cierto, pero no de todo eres culpable. Has tropezado y caído a la charca del padecimiento y tu vapor al cambio no te deja ponerte en pie, limpiarte y continuar caminando. Has acabado por hacer de la tristeza tu verdadera familia. Tu hija y yo no somos más que un engaño, un carnaval. Ahora sientes añoranza y vuelves corriendo junto a tu familia de verdad. Y ella aún dijo, por añoranza no, por cobardía. Y ella aún dijo, ¿sabes cuánto daño hace esa creencia tuya a quienes estamos a tu lado y queremos disfrutar contigo de este presente imperfecto, pero sólido y de un futuro mejor? Nos decepcionas, nos arrastras a tu tristeza, nos invitas a dudar de nosotras mismas, nos hace pensar, ¿y si tiene razón? ¿Y si lo que yo creía que era una tara, algo podrido enraizado en el alma de John, es en realidad un rasgo de lucidez? ¿Y si ve más que yo? ¿Y si sabe más que yo? Y ella aún dijo, haciendo poco de orgullo, yo no pienso así, John. No dudo de mí, ni de lo que ven mis ojos, ni de lo que tocan mis manos, de lo que siente mi corazón. Y te hago saber que nunca llegaré a hacerlo.
Daré todos los pasos necesarios con tal de no dudar de mí misma, porque si dudara tan profunda y largamente como tú me invitas a hacerlo, me convertiría en nada. ¡Wow! ¡Qué retrato! Un personaje, o unos personajes. Sí, en realidad de varios personajes, porque cuando escribí esta discusión entre ellos, que es bastante más larga. Sí, a ver, Sí, pero ya era bastante largo lo que sí. estoy diciendo. La idea era que nos olvidáramos de que ese pasaje transcurre en Virginia City a finales del siglo XIX y que pudiera parecer una conversación, una discusión de pareja en cualquier momento, ¿no? O sea, en la actualidad, ¿no? Que se confundieran en esta conversación los diferentes planos narrativos del libro, ¿no? Y que en algún momento incluso se dudara de si las palabras de Lucrecia van dirigidas a John Dunbar o al John creador de John Dunbar. Y hablamos un poco también de John, del John creador, que la parte de John, a ver, digamos que es como menos vistosa, vamos a decirlo así, del oeste, ¿no? Pero la verdadera inquietud, yo creo que está en la parte de John, Sí, ¿no? sin En la duda. que es la causa, es cuando realmente sientes la inquietud de la lectura. Sí, sí, en las presentaciones y bueno, las entrevistas que me han hecho para promocionar este libro, o sea, siempre se hace especial incidencia en el aspecto del western. Bueno, quizá porque es lo más llamativo, ¿no? Bueno, más llamativo. Lo más atípico en las mesas de novedades de las librerías. Sin embargo, a mí no es la parte que más me gusta. O sea, creo que el motor emocional, lo que realmente motiva estos libros, es la parte que transcurre en el presente, ¿no? Has hablado antes de eso, del juego de acciones, de efectos y reacciones. O sea, lo que realmente motiva todo surge del presente, o sea, de aquí, de ahora, de aquello con lo que los lectores actuales, aquello con lo que se pueden sentir identificados, o al menos pueden conocerlo, ¿no? O, en un caso extremo, incluso sentirse interpelados. Y luego la parte del oeste, a ver, ese ya es el juego, es la metáfora, ¿no? Es la parte más relajada, más vistosa, más airosa, es la reflexión, es el pasar a limpio unas ideas, ¿no? Mientras que la parte que transcurre en Ribadesella, casi todo, es, bueno, la materia sin refinar. Hay un momento en el libro en el que en la casa de Ribadesella, en la que en estos momentos están viviendo John y su padre, la niña, la hija de John, dice: esta casa está muy sucia, es una casa de hombres. Y es que esta saga es una saga muy masculina, y lo digo en sentido positivo. Sé que parece extraño que se diga eso en sentido positivo, pero lo digo en un sentido muy positivo, porque durante muchísimos años hemos tenido metidos en la cabeza que un libro cuya protagonista sea una mujer y la escritora sea una mujer es un libro que habla de mujeres. Sin embargo, un libro que escribe un hombre, cuyo protagonista es un hombre, habla del ser humano. Pero tú aquí realmente lo que quieres hablar es de la masculinidad y de los hombres y de los problemas de John, que tiene muchos de sus problemas vienen precisamente por su educación masculina. Y no solamente eso, sino que además su alter ego se pone el arquetipo más masculino y testosterónico que existe en el mundo, que es el vaquero. Es decir, ninguno de nosotros nos imaginamos a los personajes de John Wayne, por poner algo, intentando tener una relación más íntima con su madre o abriendo el corazón a su pareja, ¿no? Sí, lo has descrito muy bien. Al principio de este arco narrativo en el Basilisco, el John escritor no estaba en su mejor momento. Y entonces lo que hace es, para enfrentarse a sus frustraciones, a sus inseguridades, utiliza su mayor arma, que es la escritura. Entonces se crea un alter ego, que es John Dunbar, que él considera de una forma malentendida que está mejor dotado que él para enfrentarse a los problemas. Básicamente que es más hombre. Y a lo largo de los 3 libros, los 2 personajes cambian, ¿no? O sea, John Dunbar es el que tiene un arco de cambio más marcado, pero
Pero claro, ese arco de cambio está motivado porque el John escritor cambia de actitud, ¿no? Y al final de Matamonstruos, sin revelar gran cosa, hombre, los personajes no es que se confundan, pero se parecen mucho más, ¿no? O sea, John Dunbar, vamos, acarrea tantas dudas y contradicciones como el John escritor, sin ser nada excepcional, como las que podemos tener muchos de nosotros, y se ha sentado, y tiene una mujer, y una hija, y unas preocupaciones, pues eso, que no son las de John Wayne y las de Clint Eastwood, como si sucedía al principio de este terno de libros. Se ha humanizado. Sí, se ha humanizado con lo que ello conlleva de complejidad y de imperfección y de fisicidad, ¿no? Porque cuando lo conocimos en Basilisco era un arquetipo ambulante, ¿no? Con el cual era casi risible, con el que era imposible empatizar porque es que lindaba con la abstracción, ¿no? Era un personaje muy limitado en cuanto a su diseño. Y a partir de esa materia prima pues se ha ido modelando, yo creo que ha ido ganando algún matiz, y en buena medida eso se ha conseguido por el contacto con otros personajes que no eran los que él conocía hasta ese momento, y sobre todo Lucrecia. Sobre todo ¿no? Lucrecia, que es un le ha grandísimo obligado, personaje. es mi personaje favorito. Ay, mío también. Es el personaje que lo obliga a ver, párate, mírame a los ojos, o sea, piensa, exprésate, o sea, no simplemente actúes, no tires por la vía del medio, no sé, por la vía del medio, no sé, argumenta. Y en esta conversación de la que has leído un fragmento, es lo que él se ve obligado a hacer, y claro, ella le va tumbando los argumentos uno a otro, uno tras otro, ¿no? Y claro, eso le hace crecer. Le hace crecer al mismo tiempo que supone una enorme cura de humildad. Lucrecia, además, que no solamente funciona como mujer de John Dunbar, sino que ella tiene un pasado muy interesante y que en esta historia también irá a tener, bueno, su propia historia ajena a todo esto, ¿no? Cómo se va construyendo ella también como personaje. A mí el personaje de Lucrecia me parece fascinante por muchas razones. Sí, eso cuando terminé el Basilisco, y bueno, se lo envié a la editorial, que yo tenía muchas dudas, ¿no? No porque me pareciera un libro difícil de entender, pero bueno, sí que era diferente a lo que había hecho hasta entonces, y me pareció una fórmula, bueno, un poco atípica. Y también me inquietaba un poco que era un libro muy de tíos. Los protagonistas eran todos masculinos, hablando de cosas de hombres. Y bueno, esto hay que cambiarlo. O sea, hay que introducir un poco de variedad, voces diferentes, opiniones distintas. Y esa fue la principal razón por la que entró en juego Lucrecia. Y bueno, la madre de John, el padre, o sea, visiones masculinas, femeninas, de diferentes edades, ¿no? De manera que la historia es la misma, pero se va narrando desde diferentes ángulos. Y bueno, yo creo que también eso contribuye a refrescar los libros, ¿no? A hacerlos más variados. A mí, bueno, yo amé Matamonstruos desde la primera página, porque empieza con uno de los lugares que yo más he querido en la vida, que nunca pensé que iba a aparecer en un libro, que es el cine de Ribadesella, el divino Argüelles, ese lugar, ese cine tan maravilloso, tan caótico. Bueno, es que todavía cada vez que paso por allí siempre me... Sí, a mí me duele verlo como... Sí, la verdad es que siempre dices, con la maravilla, con todo lo que yo descubrí aquí, lo maravilloso que es. Bueno, también es cierto que si pudiéramos viajar en el tiempo a aquellas sesiones de cine, ahora nos parecerían horribles, seguramente. Con el bullicio, la suciedad, la calidad de proyección, pero A bueno, ver, por Dios, que el proyector se dormía la mitad de las veces, teníamos que hacer gelu para que nos pusiera la película, asomaba en blanco, aquí hay por testigos de eso, asomaba la mano, aquello era un desastre. Pero bueno, tenía mucho encanto. Y entonces empieza en el cine de Ribadesella con un John niño, no viendo una película que también, sino viendo el tráiler de una película de Tarántula, y entonces él ve ese tráiler
y de repente le entra un miedo, o sea, le aterra, además que nos aterra más lo que solamente, o sea, claro, no es que le aterra la película, le atrae la sugerencia de la película, entonces queda totalmente aterrado por esas tarántulas gigantes, por esas arañas, y eso hace que él, que vive en una casa de pueblo con un armario lleno de arañas, coja miedo a las arañas de verdad, ¿no? Entonces, el John adulto reflexiona sobre este poder de la ficción y piensa, si la ficción me ha servido para meter algo oscuro en mi vida, ¿por qué no la puedo usar para hacer que lo contrario, ¿no? Para hacer que mi vida sea buena? Pues ahí no os estoy descubriendo nada, así arranca Mata Monstruos, ya fijando muy bien de qué estamos hablando. Porque todo realmente, uno de los grandes temas es la masculinidad, que les hablábamos, y otro de los grandes temas es la reflexión sobre la ficción. Entonces quería leer un párrafo más corto que el anterior sobre la ficción, en el que habla Juan, que es un personaje que aparece en el oeste, es el director de una compañía de teatro que dirige obras sobre John Dunbar, o sea, representa obras de la vida de John Dunbar, y hay un momento en el que John Dunbar ve cómo están representando su vida en un juego de espejos muy interesante. Y bueno, y Juan es otro John de esta matrioska de Jones, ¿no? Entonces dice, yo propongo un orden diferente para los umbrales, el opuesto, con la realidad en la base y las ficciones por encima, más altas cuanto más imbricadas. De este modo, las ficciones se convierten en algo hacia lo que alzamos la mirada y alargamos los brazos. Aspiramos a controlarlas, a servirnos de ellas, pero nunca lo conseguimos por completo. Una parte de la ficción siempre permanece fuera de nuestro alcance, se niega a dejarse domar y a servir de alivio a nuestras necesidades. Las ficciones se apilan unas sobre las otras, construyen torres que no necesariamente se vuelven más esbeltas a medida que se elevan, sino que pueden engrosarse, aspirando a emular la base en que se apoyan, nuestra realidad, no lo olvidemos, a emularla en lo complejo y lo tangible, pero declinando imposiciones, condicionamientos y servidumbres. Creo que lo entiendo, dijo Lucrecia. A través de la lectura yo he buscado ayuda en las ficciones, se la he exigido incluso. Cuéntanos un poco este juego con la ficción. ¿Qué le exigimos a la ficción? A veces a lo mejor exigimos demasiado. A ver, sin desvelar gran cosa, es cierto que el guion escritor se embarca en esa empresa de que la ficción le sirva para sacar algo positivo de sí mismo, para sentirse mejor, pero bueno, llega a una conclusión más bien intermedia, ¿no? Pero no vamos a ser ingenuos. O sea, la ficción no es una panacea que nos resuelve la vida. En la ficción no encontramos todas las respuestas, encontramos ayuda, encontramos alivio, pero no encontramos empuje, encontramos energía, pero la última respuesta la tenemos que dar nosotros. E incluso advierte del riesgo de quedarte atrapado en la ficción, ¿no? O sea, volverte en la ficción como si fuera un refugio y es algo así como el avestruz que entierra la cabeza en el suelo, ¿no? Pues entierras la cabeza en las ficciones para evitar ver los problemas. Y por otro lado, tenemos lo que se plantea en el fragmento que acabas de leer, ¿no? Que es el modo como unas ficciones llevan a otras. O sea, los escritores, cualquiera que desarrolle una labor creativa, nunca crea de la nada, ¿no? Te apoyas en una infinidad de constructos narrativos previos. Y algo que a mí me parece sumamente importante para que la ficción sea eficaz e incluso perdurable es aquello que no se entiende y que a veces incluso ni siquiera entiende su autor, ¿no? Lo que desde mi punto de vista, a ver, no garantiza pero sí posibilita que una obra sea duradera en el tiempo es que no todo en ella está explicado, que haya espacios oscuros, que haya espacios abiertos a la interpretación de los lectores,
e incluso que llegue a ser casi críptica, ¿no? Cuando decimos que, no sé, que Moby Dick era un libro que se adelantó a su tiempo y que es sumamente moderno, y a ver, no. Moby Dick es un libro muy de su tiempo. Lo que sucede es que tiene tanto espacio para la interpretación, es tanto lo que tú como lector aportas, y claro, la modernidad la aportas tú, porque tus interpretaciones son desde el aquí y el ahora, ¿no? Y le insuflas savia nueva a esa obra, ¿no? Vamos, es que esto es, a veces está un poco mal visto, ¿no? Es que no se entiende todo, no pasa nada, no pasa nada, o sea, es estupendo que no se entienda todo, y de hecho me parece casi imposible que un libro medianamente complejo al que el autor le ha dedicado años de su vida y nosotros unas pocas horas, lo podamos captar absolutamente todo en una primera lectura. Y hablando de constructos narrativos, el oeste, la parte del oeste, que tú haces, bueno, es que el oeste también es un constructo narrativo, quiero decir, mezclas la realidad, crea la realidad que había en el siglo XIX americano, con todo el constructo que hay en torno a eso, que nosotros entendemos que es el western, que no era la realidad, que era una cosa pues exagerada por Buffalo Bill y por 1000 películas, y entonces vas contando un poco de lo que era la verdad con, bueno, pues todas estas cosas que nosotros entendemos que es el oeste. De hecho, el narrador John va advirtiendo un poco de, esto ya lo conocemos, ¿verdad? Tú ya lo sabes. Voy a leer un párrafo donde más o menos, bueno, va haciendo eso. Dice, ellos no iban en su busca, ni siquiera sabían de su existencia. Sin embargo, ambos, sí, de nuevo los dos, sintieron que el lugar, el Valle de las Rocas, les era familiar. También ha llegado a serlo para nosotros. Es el primer paisaje que nos acude a la mente si pensamos en el lejano oeste. Las monumentales mesas de limonita, las dunas, los toques verdes de la Artemisa, los arcos de piedra perforados y pulidos por el viento, las cavernas ilustradas con petroglifos y dotadas de una acústica fantasmagórica, escenario emotivo de ceremonias nativas, el rojo de los óxidos de hierro, el gris violáceo de los óxidos de manganeso y el cielo vigorizado por el tecnicolor y engrandecido por el cinemascope. Sus menos de 150 millas cuadradas son una metonimia forzada donde encuentran cabida todo el suroeste de los Estados Unidos, parte de México, incluso Texas, un paraje por donde pueden cabalgar indios de cualquier tribu, la que mejor se acomode a las necesidades y caprichos de quien imagine el relato del programa. Sí, lo que se está describiendo en realidad es el Monument Valley. O sea que el Valle de las Rocas es como lo denominaban los navajos que vivían allí, con el que siguen viviendo. Lo del Monument Valley es un nombre que le dio John Ford, ¿no? O sea, ¿sí? Sí, eso así lo apodaron y ese nombre cuajó, ¿no? Y cuando me estaba documentando para el libro, leí un ensayo dedicado al proceso de filmación de Centauros del Desierto, y que curiosamente no hay apenas documentación sobre el proceso creativo de John Ford. A él no le gustaba nada hablar y además no planificaba, ¿no? Bueno, planificaba en su cabeza, pero no dejaba nada por escrito. Sin embargo, en Centauros del Desierto, su hijo, uno de sus hijos, fue el productor de la película y él sí dejó un montón de documentación. Y decía una cosa muy curiosa, que John Ford, que a mí me encanta venir a rodar aquí, al Monument Valley, porque me llevo muy bien con los navajos. Y además les pagas y se cortan el pelo y se pintan como yo quiera, para hacer de cualquier tribu, ¿verdad? Pueden ser apaches, comanches, o sea, es un poco humillante, ¿no? Pero o sea, contribuyó a esa impresión de metonimia, ¿no? O sea, de que ese paisaje tan súper icónico e impresionante lo asociemos con casi medio continente, ¿no? O sea, es un espacio muy pequeñito, pero bueno, la Centauros del Desierto supone que se desarrolla en Texas, y el Monument Valley está en la frontera entre Utah y Arizona. Hay unos miles de kilómetros en medio, pero lo aceptamos perfectamente nosotros desde aquí, pero también
los espectadores estadounidenses que tenían mucho más clara esa referencia. ¿Y cómo ha sido, hasta cuánto, a ver cómo te lo explico, cómo ha sido esta mezcla de meter documentación pero a la vez tics, digamos, del western para que sea reconocible? A veces es como la comida china, ¿no? Si comemos comida china de verdad, decimos, esto no es comida china, acá no hay rollitos de primavera. Sí, bueno, creo que ya lo he explicado alguna vez. Cuando empecé con este proyecto, o sea, me preocupaba bastante que la parte del oeste no pareciera de cartón piedra, o sea, que no pareciera un refrito de tópicos pues, desde el cómic o del cine. Entonces, bueno, pues me documenté y me encontré con lo que vas a decir, ¿no? Que lo que forma, el oeste que forma parte del imaginario colectivo no existió, ¿no? O sea, la gente no se vestía así, los disparos no sonaban así, las armas no se llevaban así, la relación con los nativos no era así. Por poner una anécdota, pero a ver, hay un montón de documentación. Estamos hablando de un periodo histórico pues, bastante cercano, de 150 años. Había fotografía, había prensa escrita, y si trasteas en internet encuentras periódicos de la época. Bueno, yo me frotaba las manos cuando los encontré, bueno, esto va a ser una fiesta, ¿no? Linchamientos, persecuciones, sitios que se han escapado de la reserva, son un aburrimiento los periódicos, pero un aburrimiento, una letra diminuta, súper apretada, sin fotos, y son todas noticias sobre litigaciones acerca de tierras, lindes, permisos de acceso a corrientes de agua, un poco como los de ahora, ¿no? O sea, de manera anecdótica, pues alguien borracho ha pegado un tiro en la calle. Y bueno, entonces lo que hice fue, o sea, me di cuenta de que no podía obviar esa parte de cultura popular, de imaginario colectivo, y los combiné, ¿no? O sea, la documentación con las referencias pop, pero a veces explicitando estas, ¿no? Señalándolas, o sea, a veces calcando una escena de una película, algo que se reconozca, para decir, ojito, que esto es ficción. O sea, es una ficción que te recrea a su vez otra ficción. Y luego también lo que he hecho ha sido inventar. O sea, inventar un montón, ¿no? O sea, sobre todo en Matamonstruos, que es el libro para el que más me he documentado, pero también para en el que más he inventado. Porque después de estar empapado de documentación, eso ya te permite pues, inventar con cierta verosimilitud, ¿no? Hasta el punto de que ya se difuminan los límites, ¿no? Y lo ideal sería que los lectores piensen esto, no sepan, ¿no? Lo que fue verdad de lo que, no distingan de lo que fue veraz, cierto, de lo completamente inventado. Ahí, en ciertas ocasiones, cuando yo le he recomendado estos libros a gente, me han torcido un poco el hocico y me han dicho, a mí es que lo de esto no me importa nada. Y yo digo, ya, pero tú te los lees. Y entonces han salido maravillados. Yo creo que tú eres consciente de que hay mucha gente que le atrae el oeste, pero que eso también utiliza, también es al contrario, ¿no? En plan, tira para atrás. Entonces, ¿qué te has fijado más o qué te has propuesto más? Romper los arquetipos del oeste para que la gente vea que una buena historia se puede contar perfectamente allí, o para los puristas del género que se refocilen con algo que llamaban. Sí, en realidad ninguna de las dos cosas, ¿no? O sea, a ver, por un lado quería saldar una cuenta pendiente con la infancia, porque siempre me ha gustado mucho el género del western y me apetecía hacer. Pero eso por sí mismo creo que no habría sido suficiente. Porque una cuestión es lo que a ti te gusta leer y luego otra cosa es lo que eres capaz de escribir y también aquello con lo que te sientes cómodo escribiendo. O sea, me gusta mucho leer a estos autores con estas prosas abigarradas, arborescentes, alambicadas, tipo Alejo Carpentier, pero claro, luego te sientas a escribir, pues voy a hacer yo algo así. O sea, para mí es estar impostando la voz. O sea, yo no pienso así, no me expreso así, no. Estoy imitando
no estoy haciendo algo que me sale de dentro. Y lo que me sucedió cuando empecé a escribir en principio algún relato del oeste fue que me sentía bien. O sea, no estaba impostando la voz. Podía hablar de las cosas que a mí me interesaban, pero utilizando ese filtro del oeste. Y eso me lo permitió precisamente que los códigos narrativos del western ya se han universalizado, ¿no? O sea, una vez que partieron la mochila ideológica con la que cargaron en Estados Unidos casi hasta los años 60 del siglo XX, y el western empezó a saltar fronteras, y nosotros nos hemos quedado con los constructos narrativos, con los personajes, con las situaciones, con los paisajes, pero ya no para transmitir las ideologías, la ideología que les interesaba a Howard Hawks y a compañía, sino para hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Porque no parece, o sea, quiero decir que los temas no mueren, lo que mueren son los arquetipos acartonados, eso es lo que ocurre. A mí generalmente no me gusta hablar de géneros. Yo considero que las grandes obras son un género por sí mismo, que es lo que ocurre en Matamonstruos, en primer lugar por la mezcla que haces de géneros, ¿no? Por una parte está género del western, pero también es que ligas cosas que aparentemente no tienen que ver, porque es el western, la autoficción, la fantasía, el realismo, la metaliteratura, el terror, porque ahí te explotas en un capítulo absolutamente terrorífico, inolvidable. Es muy difícil olvidar esas imágenes, que además empieza con un terror, con un terror plausible, gente malvada haciendo cosas horrorosas que se siguen haciendo, o sea, pero luego eso vira a otro tipo de terror que es el terror sobrenatural, ¿no? Háblanos un poco de este capítulo. Bueno, es el capítulo que está hacia el centro del libro. O sea, la estructura del libro es básicamente un descenso hacia ese punto más bajo, que está en la mitad, más bajo, más oscuro, que es lo más violento que he escrito nunca, a pesar de que es bastante elíptico. Y luego a partir de ahí hay un ascenso hacia, bueno, no voy a decir una luminosidad, pero una cierta serenidad, ¿no? Y la verdad es que me inquietaba, ¿no? Cuando se lo llevé a la editorial, a ver, me van a decir algo, ¿no? Porque hay niños implicados y... digo, no, estupendo. Vale, cada vez entiendo menos a los editores. Es un capítulo estupendo. Pero también es muy alegórico, ¿no? O sea, Sí, no, por supuesto. A ver, por eso es estupendo porque realmente no acabas de entender. A ver, es que no quiero destripar el capítulo, pero que hay una cosa, o sea, hay algo que es tan aterrador que no acabas de entender del todo. Hay unas imágenes, hay una violencia, de una cosa sobrenatural que ocurre y a la vez una cosa real que ocurre, y todo está ahí de repente y... bueno, te quedas realmente muy aterrado y conmovido. Y fue muy divertido, ¿eh? Mira, lo está leyendo y está pensando, se lo pasó bomba escribiendo esto, a mí que me lo confiese, y se lo pasó bomba escribiendo eso. Además, ocurre una cosa con Dunbar, y yo creo que es algo que ocurre, por ejemplo, en Sin Perdón, ¿no? Con William Mann y con este hombre, este vaquero que había sido una máquina de matar, pero él se ha reconvertido, tiene muchos errores y entonces ya quiere llevar una vida buena. Entonces decimos, qué bien, William Mann, que quieres llevar una vida buena, pero va, conviértete durante un momentín otra vez en esa máquina de matar, venga, sí, ¿no? Y con Dunbar a veces, o sea, y sobre todo en ese capítulo, tenemos también esa idea de, ay, nos encanta bien Dunbar que tú humanices, pero, ay, esa máquina de matar, ¿no? Tú antes molabas. Tú antes molabas, claro, tú antes molabas, o sea, joder, y dices tú, ostras, qué mezquino es el ser humano, porque realmente eso se lo pedimos a los personajes de ficción y se lo pedimos, ¿no? a la vida. Sí, es verdad eso. A veces somos un poco crueles con los personajes, ¿no? Sí, lo has descrito muy bien, ¿no?
yo creo que se comprende el recorrido de John Dunbar. Sí, sí, claro, es que quieres asentarte, tienes una familia, quieres vivir en paz, ¿quién no querría? Pero queremos apartarte de esa verosimilitud, de eso que en realidad todos queremos vivir para... Pásalo mal tú. Pásalo mal tú para verlo yo, ¿no? Y respecto a la mezcla de géneros y de referencias, a ver, el estilo me he sentido mucho más libre para hacerlo, porque considero que ya cuento con la complicidad de quienes me leen. Es el tercer libro, ya se sabe cómo funciona eso. Ya sabemos que es una fiesta de la ficción, ¿no? He pretendido que nos lo pasemos bien, ¿no? Y ahí es multireferencial, saltamos de presente a pasado, realidad, ficción, ficción y ficción dentro de la ficción y bueno, sucesivas matrioscas. Entonces me he permitido desmelenarme más que en los libros anteriores. Antes hablaba de la casa de Riva de Sella, de esa casa metida en una cueva que es muy particular y que tiene mucho peso en toda la saga y también en Los extraños, ¿no? Es principal. Hablamos un poco de esa casa de la infancia, en John, bien. Pues esa casa que es mi casa, ¿no? A ver, es importante en estos libros en la misma medida en que ha sido importante, sobre todo en mi infancia. Es una casa, bueno, a ver, la casa en sí tampoco es que tenga nada de particular, pero su entorno sí es bastante similar. Bueno, es muy ¿no? peculiar, ¿eh? Yo llevo toda la vida pasándome pensando que yo vivía en esta casa y mira tú por dónde. Bueno, sí, tiene sus cosas, tiene su historia. Pero bueno, el entorno es un bosque con rocas, con sus propias cuevas, porque forma parte del macizo kárstico de Ardines, donde están las cuevas de Bustillo, de hecho están a continuación. Claro, es que para un niño era el terreno de juegos perfecto, o sea, era maravilloso, ¿no? Allí cabía cualquier historia que yo me inventara. Y ahora lo veo igual. ¿Sabes? En esa casa y en su entorno cabe cualquier historia que se me ocurra, ¿no? Y eso que bueno, puedo utilizarlo como escenario tal cual para una pieza de cámara como es Los extraños, pero en buena medida todas estas historias también están contenidas en esa casa o surgieron de esa casa. Y bueno, hemos hablado de varios temas que se tratan en Matamonstruos y en general toda la saga. Y yo perdón, veo que para mí hay un tema muy importante que es la incomunicación, o mejor dicho, la dificultad que tiene John para comunicarse, ¿no? con los seres queridos, sobre todo con los seres queridos. ¿El John escritor o el John? Ambos, o sea, los dos. ambos. Realmente es el John escritor el que lo tiene y de alguna forma se lo pasa a Dunbar. Sí, efectivamente. O sea, se ve más claramente en Dunbar, ¿no? O sea, cuando John hace las cosas, claro, es que en Dunbar está la explicación, cuando John hace las cosas, sobre todo esto se ve más en Basilisco, ahora ya John ha cambiado, pero el John de Basilisco, Araña, dices, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no haces eso? O sea, ¿a qué viene esta frialdad? Yo no acabo de entender. Esa frialdad o ese comportamiento se explica en Dunbar, digámoslo así. Sí, el escritor proyecta, a ver, tampoco es esa dificultad comunicativa, porque al fin y al cabo es escritor, o sea, trabaja comunicándose. Pero es esta paradoja, ¿no? Que tú puedes llenar cientos y cientos de páginas de historias y diálogos y crear personajes, pero luego con las personas con las que convives pues tener serios problemas para verbalizar ciertas ideas, ¿no? Y ese también es uno de los temas de los que se trata en Matamonstruos, ¿no? Cuando he dicho antes el riesgo de meter la cabeza en la ficción para no ver la realidad, a veces un escritor puede hacer eso.
Y yo creo que a lo largo de este libro lo que consigue hacer, si no del todo, comienza a hacerlo el guion escritor, es sacar la cabeza de la ficción y mirar a su alrededor y afrontar conversaciones pendientes, ¿no? Como las que mantiene con su madre en esas vacaciones que comparten, que es mi capítulo favorito del libro, donde parece que cada palabra duele, ¿no? O sea, o es como poner en marcha un motor que necesita un engrase, ¿no? O sea, los dos queremos decir esto, queremos escuchar lo que dice la otra persona, pero nos falta seguridad en nosotros mismos, nos falta experiencia. Sí, es bueno, de nuevo un salto entre realidad y ficción, ¿no? O teoría y práctica. Sí, es maravillosa la relación que tiene León con su madre, cómo va avanzando entre dos personas que estaban muy distanciadas. De hecho, en Basilisco, me voy a tener que perdonarme. De hecho, en Basilisco, una de mis partes favoritas es el cuento, capítulo de las avispas, la conversación final que tiene John con su madre, que a mí me dejó totalmente helada, no porque fuera tremenda, sino por las verdades que les soltó, digamos, en muy poco espacio y definieron cómo era su relación, ¿no? Y aquí, como dices, se van al Egeo, que ya es valiente irte con tu madre, o sea, no en general, que también, pero quiero decir, en ese caso, hacer un gesto de valentía, irse ellos dos con la niña. Sí, bueno, utilizan un poco a la niña como... Sí, por eso, ellos dos y la niña, he dicho, un poco como correa de transmisión, en realidad. Mira, está bien que hayas traído a colación el final de aquel relato de las avispas. Sí, a mí me gusta mucho. En realidad lo que le dice al final la madre a su hijo no es nada excepcional. No. Estoy seguro de que muchas madres se lo podrían decir... mi madre me podría suscribir palabra por palabra todo lo que dicen ahí. No es tan terrible, no están desvelando un abandono, ni una traición, ni un crimen. No, son cosas del día a día. Lo que pasa es que dichas una detrás de otra, ¿no? y bien articuladas, y sobre todo, si no se han dicho nunca, y además cuando eras consciente de que estaban ahí, como el elefante en la habitación, pues entonces impresionan más, ¿no? Pero vamos, que esa dificultad para comunicarse no es porque lo que tengamos que decir sea tan terrible, sino porque a veces, bueno, lo vamos dejando y se va haciendo bola. Se va haciendo bola y no sabemos articularlo. Muchas veces no es que no sepamos, que si no sabemos cómo articular aquello que sentimos, yo creo que también por eso lo vamos dejando. Y lo que no quiero dejar, precisamente, de comentar es tu estilo. Es decir, que a mí, pues hay momentos en los que pues me da igual que me hables del monstruo de Gila que del un bote que vas a zarpar, porque claro, yo disfruto tanto leyéndote que prácticamente es que a veces me da igual lo que me cuentes, ¿no? Disfruto muchísimo con tu estilo, con esa, cómo logras condensar en apenas 2 frases sentimientos, pensamientos, incluso acciones muy complejas, utilizando las palabras precisas, que te da una sensación de belleza y de verdad. Y luego además, cómo vas consiguiendo un ritmo, consiguiendo una cadencia, con muchísima limpieza y además muchísima profundidad, que consigues que leerte sea como deslizarse por sábanas de seda, ¿no? Yo una vez te pregunté, ¿cómo logras esto? Claro, yo envidiosamente te pregunté, ¿cómo logras esto? Y me dijiste, dar cera, pulir cera. Y me pareció muy interesante. Sí, leerse en voz alta también ayuda mucho. Sí, leerse en voz alta ayuda. Y bueno, pues me alegro de que te siga gustando el estilo, porque yo creo que ha cambiado bastante en estos últimos libros. Yo creo que lo fundamental está ahí, ¿eh? Pues yo noto que hay bastante diferencia entre la parte del oeste y la parte de Riosellana, y eso fue bonito porque surgió de una manera no premeditada. O sea, me di cuenta de que, sobre todo en la parte del oeste, que podía escribir de una manera diferente a la habitual, con frase más larga, más elaborada, jugando con la puntuación,
cosas que en las partes de la narración más cercanas, más riosellanas, más presentistas, parecía que no quedaba bien, o sea, que requería algo más sobrio, ¿no? más realista. O sea, he tenido un poquito de ejercicio de estilo. No sé si hay alguien que quiere preguntar, añadir algo, o aquel clásico de, bueno, esto no es una pregunta, es una reflexión. Yo no leí el libro, pero... Pero voy a decir lo que me parece. Hay mucho. ¿Hay algo que tú quieras añadir, John? Algo que nadie te haya preguntado sobre Matamonstruos y tú quieras decir, que vayas a aprovechar esta oportunidad para decirlo. Esto ha estado muy bien, ¿no? Yo tengo una pregunta, sí, yo sí. Bueno, yo agradezco muchísimo porque he leído los 3 libros seguidos, con lo cual distingo regular uno del otro, pero bueno, básicamente... A mí me pasa lo mismo. Es como el padrino, cuando lo sé. No, el padrino distingue las 3 de las demás. Sí, también. Y bueno, primero agradezco que volví a ver Centauros del Desierto, que era una película que detestaba profundamente desde la niñez, y dije, no puede ser, tiene que ser buena, porque es que no puede ser que sea tan mala como yo pensaba. Porque claro, atribuía a John Wayne una maldad que en la niñez te parece que es un malo, y claro, cuando la ves de mayor te eres consciente de que de niño habías visto otra cosa, ¿no? Eso lo agradezco mucho, pero tengo 2 cosas. Una es los 7 pies. Yo seguro que hay cientos de personajes que miden 7 pies, pero yo solo recuerdo a Kurz y al juez Holden, ¿no? De Meridiano de Sangre. Y es algo que me llama mucha atención, debe ser que me fijo en las alturas de los personajes, pero es que 7 pies son 2 metros 13 centímetros. O sea, no es John Wayne, no es Clint Eastwood, no es... Tengo mucha intriga por lo de los 7 pies, ¿no? Y luego, me preocupa más, ¿no? O sea, me intriga más. Bueno, yo Basilisco me atrapó exageradamente, me debes un par de noches, creo. Araña, lo mismo, aquello fue... Y Matamonstruos, sin embargo, la encontré autoexplicativa. Es decir, a mí no me daba tiempo a pensar, porque como había otro, no paraba, ¿no? A pensar, Basilisco, ¿qué significa? ¿No? Entonces me sorprendió mucho por qué en Matamonstruos se explica se explica. O sea, no sé si es que te pidieron que lo explicaras, si sentiste la necesidad, o si es que estoy equivocada y ya... Pero yo encontré como explicaciones como de, vale, ahora ya no puedo pensar, ya lo sé. Pero por otro lado, te agradezco mucho porque si no, seguro que no hubiera pensado acertadamente, ¿no? Pero creo que hay explicaciones, pero creo que no se explica todo, porque ni siquiera yo tengo todas las explicaciones. Pero sí, o sea, debido a ser la tercera parte, pues tenía que hacer recapitulaciones para que el que solo se lea este libro lo comprenda y al mismo tiempo ser un cierre, o sea, había que rematar algún tema. Sí, hay más intervención del narrador, hay explicitaciones que los libros anteriores. Y respecto a lo de la altura de John Dunbar, mira, la verdad es que no era consciente de lo del juez Holden y Kurz, pero curiosamente son 2 personajes que he tenido bastante presentes para diseñar a Dunbar, ¿no? Y bueno, sí, yo quería darle una talla, incluso en lo físico, que se separara, ¿no? de lo convencional, ¿no? Que fuera una persona que cuando entra en una habitación atrae las miradas, ¿no? Empezando por la altura y por la envergadura física. Que por cierto, yo Centauros del Desierto, yo lo que creo, me pasó como a ti. Yo cuando era niña no me gustó nada, le tenía horror, y luego de mayor cuando la volví a ver me gustó muchísimo. Pero yo es que creo que esa película de niños no la entendemos porque estamos acostumbrados, o sea, a ver las películas que veíamos, sobre todo en nuestra época, que era, bueno, pues el arquetipo vaqueros, indios, tiros, ya está. De repente te encuentras con Centauros del Desierto, que ahí no pasa nada, que es esta gente buscando, vagando, no entiendes nada de los personajes. Y eso, claro, no era lo que tú ibas a ver. Entonces, yo creo que por eso siempre tiene que haber una revisión de eso. Y bueno, esta pregunta igual es una tontería, pero yo me lo pregunto, ya que he preguntado lo de los LPs. John Dunbar, ¿por qué se llama John Dunbar? ¿De dónde sacaste el nombre de Dunbar?
No es por el protagonista de Bailando con Lobos. Se llama John Dumba, el Sí, protagonista de por el personaje de Kevin Costner. Ah, no lo sabía, no me Bailando con acordaba. Lobos se llama John Dumba, pero no fue por eso. Fue porque, aunque me lo han señalado varias veces, hace bastante tiempo, como 25 años, estaba viajando por Estados Unidos, a los alrededores de Monterrey, California, y pasé por delante de una casa que me llamó mucho la atención, casa grande, de madera, pero bueno, estaba medio derruida y no tenía ninguna valla. Entonces yo paré el coche al borde de la carretera y fui a echar un vistazo. Se me olvidó a mí que eso en Estados Unidos, eso de entrar a una propiedad privada sin ser invitado, Mala idea. es muy mala idea. Y Eso sí que es el oeste americano. Y bueno, ahí apareció un tipo ¿A dónde vas, hijo? que vivía, o sea, la casa estaba deshabitada, pero él vivía en una autocaravana al lado de la casa. Bastante alto, fornido, no llevaba un arma, o sea, no se llegó al dramatismo, pero bueno, básicamente me echó de mala manera de su propiedad. Y cuando volví al coche, en el borde de la carretera, estaba el típico buzón estadounidense con la banderita. Y ponía John Dumba. Algún día escribiré algo. Algún día John Dumba. Un personaje se llamará como este. Y entonces cuando empecé a trabajar en Basilisco, dije, esta es la mía. John Dumba. Y cuando ya llevaba escrito como 2/3 del libro, volví a ver Bailando con Lobos. Y dije, joder, no puede ser, que se llama igual, ¿no? La gente va a pensar que lo he copiado. Pero estuve dudando si cambiarlo o dejarlo y al final decidí dejarlo. Pero luego, por estas casualidades de la vida, el audiolibro de Basilisco lo ha leído Ramón Langa, que fue quien dobló a Kevin Costner en Bailando con Lobos, así que encima os va a sonar a Kevin Costner. Genial. Que por cierto, el final, obviamente no voy a hablar del final de Matar Monstruos, pero el final, que son los finales, a mí me emocionó mucho. Los dos, y por distintas formas. Me parecieron muy emocionantes. Se emociona al final. Es lo que queda. Bien hasta lo que viene acabando. Bueno, pues hay alguna pregunta más, comentarios, sí, Daniela. No, mire, yo le quería, por supuesto me gustó todo lo que he leído hasta ahora, no lo he terminado, lo que he leído llegando a España hace 3 o 4 años. Y a mí de niña también me gustaba mucho los spaghetti western en Italia, de Sergio Leone, con la música de Ennio Morricone que enfatizaba todo lo que Clint Eastwood y todo. Y de hecho yo de niña a los 4 años decía a mi padre que yo era un cowboy. O sea, que me tomaba como una niña y todo, pero que yo en mi alma era un cowboy. Así se dice en Italia. Pero aquí, entonces sí, ya me gustaba el far west. Pero aquí me gustó mucho la forma, como decían, de describir la tipología de Dumba en un far west diferente, que a lo mejor, bueno, a mí me gustó eso, la diferencia en la descripción y todo. Ya había una desilusión cuando lo vi realmente como era, porque sobre todo pasando por México, en el desierto de Sonora, en toda esa parte, en Monterrey, en la parte de México y Estados Unidos, en Brownsville, en todas esas partes que yo me imaginaba en las películas, como eran, bueno, yo los vi en el 88 por primera vez y dije, bueno, pero no es así como los describen. Y ahí ya dije, bueno, es un poco diferente. Pero usted, en estos libros, ¿cómo que es? Yo sé que es ficción, pero me parece una forma de describir más cerca de la realidad lo que es el far west. Y me gustó mucho, no sé, hay una mezcla que la verdad sí me dio mucha alegría leer los libros. Bueno, alegría a lo mejor no es la palabra correcta, y se lo agradezco mucho porque realmente me gustaron muchísimo. Gracias. Bueno, esta forma particular de no caer en los estereotipos, como decían, de las películas del Far West, del Far West, pero al mismo tiempo que tiene una forma de ficción, que yo sé que es ficción por supuesto, pero que me da un enganche a la realidad de cómo es realmente, bueno, el desierto y todo, y la parte, yo conozco la parte sobre todo mexicana, pero que es así, o sea que como usted Bueno, la intención no era ni
ni plasmar el lejano oeste tal como era, Claro. ni tal como es, ni tampoco emular alguna de las múltiples plasmaciones de Ya, ficción, ya, sino dar una versión propia, ¿no? O sea, para bien o para mal, ¿no? O sea, que sea, Sí, sí, o sea, sí. el oeste Sí, me gustó de mucho. John Bilbao, ¿no? Que ha Sí. bebido de donde ha bebido. Sí, Me alegro de que lo hayas disfrutado. sí, 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 me gustó mucho. ¿Algo más? Hablen ahora que hay para siempre. Por favor, dime que ponían, lo que es verdad, dime que ponían el cartel y no disparen al pianista encima de... No, eso no lo sé. ¿Qué es? No Esa sé. es una de mis escenas preferidas. Bueno, yo, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por la saga. Tus lectores estamos muy encantados y muy agradecidos. Sí, muchas gracias. Gracias a ti.